Anatomía de las revoluciones fallidas es un estudio comparado sobre por qué las revoluciones que nacen para combatir la opresión terminan creando regímenes aún más autoritarios que los anteriores. Se analiza el concepto de revolución fallida, no como la permanencia del antiguo régimen, sino como el fracaso de los ideales de libertad originales que empezaron el mismo. ¿Qué constantes políticas causan que las revoluciones en Francia, Cuba e Irán derivaran en sistemas de control social y represión más severos de los que se pretendían desmantelar? El marco teórico de este proyecto de investigación empieza con una pregunta. ¿Es la revolución un camino hacia la libertad o una trampa que perfecciona la opresión? Al analizar la historia de Francia, Cuba e Irán, se revela que tras la revolución queda una parálisis sistémica, que no suele ser llenada por una transición democrática tradicional, sino que surge la figura que conocemos como el Leviatán, algo más sofisticado y represivo que transforma la promesa de emancipación original en un control social sofisticado. Históricamente, empezamos con la Revolución Francesa, el proceso que comienza con la toma de Bastilla y la deserción de las tropas reales, que originalmente buscaba satisfacer los ideales de libertad, igualdad y equidad, termina en la centralización del poder y el ascenso de liderazgos carismáticos como lo fueron los de Napoleón en su calidad de imperator, el cual terminó imponiendo su disposición por encima del pueblo y traicionando totalmente los ideales que se habían marcado en la revolución inicial. Además, tenemos la Revolución Cubana, la cual, movida por la opresión bajo la dictadura de Batista, prometió a sí misma restaurar la Constitución Democrática de 1940. Sin embargo, el vacío de poder tras la transición fue tomado completamente por el movimiento radical 26 de julio, lo que terminó consolidando una dictadura de partido único. Finalmente, contamos con la Revolución iraní en 1979, la cual surge como una lucha popular contra la autocracia prooccidental del Shah, la última dinastía real que hubo en Irán. Pero la ausencia de una oposición institucional y pesos y contrapesos durante la transición del poder llevó a la captura total del estado del clero chií, el cual terminó instaurando una teocracia totalitaria basada en ciertas narrativas dogmáticas, dejando grupos estudiantiles y personas del común que también habían sido parte de esta revolución fuera del Estado. El estudio de la mecánica del fracaso nos advierte que para evitar regímenes de terror es vital rechazar ciertas figuras carismáticas o de mesianismo político y fortalecer nuestras culturas democráticas. Además, nos invita a entender la importancia de pesos y contrapesos durante las transiciones políticas, y que, cuando la violencia es la que engendra las estructuras que crean el nuevo orden, es muy probable que la violencia sea necesaria para mantenerlas. Es vital además comprender que el concepto de mecánica del fracaso, en el contexto actual, es muy importante. Este estudio sirve como una advertencia histórica acerca de los peligros del mesianismo político y la falta de contrapesos que llevan a la misma mecánica del fracaso. Este estudio cuenta con una metodología de estudio cualitativa, histórica y documental. Se analizan 3 variables en los casos de Francia, Cuba e Irán. Además, se analiza la centralización del poder, la persecución de ciertas disidencias y purgas posterior a la revolución y el uso de la ideología, tanto política como religiosa, como sustituto del derecho. Los objetivos de la investigación son analizar de manera comparativa los procesos de involución institucional tras las revoluciones de Francia, Cuba e Irán. Y de manera más específica se busca analizar cómo la centralización del poder y ciertos carismas transforman el vacío de autoridad en un liderazgo único y hegemónico. Evaluar cómo la ideología del Estado legitima la violencia y reemplaza el Estado de Derecho con narrativas dogmáticas. Además, busca explicar cómo una facción radical, tan pequeña como suele ser en estas revoluciones, termina absorbiendo y eliminando por completo los sectores moderados y consumiendo por completo los ideales democráticos para poder lograr consolidarse a sí misma como el nuevo régimen, en un concepto que nosotros denominamos fagocitosis política. En los resultados esperados demostramos que la violencia se convierte en el fundamento de una nueva estructura política. La ausencia de una oposición tras el colapso de un régimen anterior facilita la captura del poder por ciertas facciones radicales, líderes carismáticos como lo pudieron ser en su momento Napoleón o Castro, y la capitalización del vacío de autoridad para poder instaurar los regímenes personalistas o la figura del Leviatán en el gobierno. A manera de conclusión, la violencia revolucionaria suele engendrar estructuras que dependen de la fuerza y la violencia para sobrevivir. Sin oposición institucionalizada,
La facción más organizada y violenta, por tan pequeña que sea, termina capturando el Estado. Los nuevos regímenes son técnicamente peores porque utilizan su misma ideología para poder justificar la represión con una eficacia que ni siquiera la dictadura anterior o cualquier otra dictadura tradicional podría lograr poseer.